amigos, en este video aprenderás las capitales de algunos países del mundo. Hi, in this video you will learn capitals of some countries around the world. Tendrás que adivinar la capital de cada país. You'll have to guess the capital of each country. Te daré 3 opciones y tendrás 6 segundos para contestar la respuesta correcta antes de que aparezca en la pantalla. I will give you 3 options and you'll have 6 seconds to decide before I give you the correct answer. Todas las opciones serán en español. All the options will be in Spanish, but I'll have the questions in English and in Spanish on the screen, so don't worry about not understanding. Esta será una excelente forma de practicar escuchando y al mismo tiempo aprender las capitales y países del mundo. This will be a great listening practice, and at the same time you learn capitals and countries around the world. Let's learn countries and capitals in Spanish. Comencemos a aprender países y capitales en español. When you're done watching the video, leave me a comment below and let me know how many you got correct. First question. Primer pregunta. ¿Cuál es la capital de Belice? ¿Cuál es la capital de Belice? A. Punta Gorda. B. Belmopán. C. Ciudad de Belice. La respuesta correcta es la C, Belmopán. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Jamaica? ¿Cuál es la capital de Jamaica? A. Kingston. B. Santa Cruz. C. Port Maria. La respuesta correcta es la A, Kingston. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Turquía? ¿Cuál es la capital de Turquía? A, Estambul. B, Esmirna. O C, Ankara. La respuesta correcta es la C, Ankara. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Finlandia? ¿Cuál es la capital de Finlandia? A. Turku. B. Tampere. O C. Helsinki. La respuesta correcta es la C. Helsinki. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Canadá? ¿Cuál es la capital de Canadá? A. Ottawa. B. Toronto. O C. Victoria. La respuesta correcta es la A. Ottawa. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Nigeria? ¿Cuál es la capital de Nigeria? A. Lagos. B. Kano. C. Abuya. La respuesta correcta es la C. Abuya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Venezuela? ¿Cuál es la capital de Venezuela? A. Caracas. B. Maracaibo. O C. Valencia. La respuesta correcta es la A. Caracas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Honduras? ¿Cuál es la capital de Honduras? A. San Pedro Sula. B. Tegucigalpa. C. La Ceiba. La respuesta correcta es la B. Tegucigalpa. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de España? ¿Cuál es la capital de España? A. Madrid. B. Barcelona. O C. Sevilla.
La respuesta correcta es la A, Madrid. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Uganda? ¿Cuál es la capital de Uganda? A, Kampala. B, Kasese. C, Kabale. La respuesta correcta es la A, Kampala. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? ¿Cuál es la capital de Bulgaria? A, Sofía. B, Varna. C, Burgas. La respuesta correcta es la A, Sofía. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Corea del Norte? ¿Cuál es la capital de Corea del Norte? A, Wonsan. B, Pyongyang. C, Nampo. La respuesta correcta es B, Pyongyang. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Eslovenia? ¿Cuál es la capital de Eslovenia? A, Ljubljana. B, Maribor. C, Isola. La respuesta correcta es la A, Ljubljana. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Ecuador? ¿Cuál es la capital de Ecuador? A, Quito. B, Cuenca. C, Santo Domingo. La respuesta correcta es la A, Quito. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Libia? ¿Cuál es la capital de Libia? A, Trípoli. B, Bengasi. C, Derna. La respuesta correcta es la A, Trípoli. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de India? ¿Cuál es la capital de India? A, Bombay. B, Nueva Delhi. O C, Kolkata. La respuesta correcta es la B, Nueva Delhi. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Rusia? ¿Cuál es la capital de Rusia? A, Moscú. B, San Petersburgo. C, Kazán. La respuesta correcta es la A, Moscú. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? A, Washington, D.C. B, Nueva York. O C, Chicago. La respuesta correcta es la A, Washington, D.C. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? ¿Cuál es la capital de Nicaragua? A, León. B, Managua. O C, Masaya. La respuesta correcta es la B, Managua. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Haití? ¿Cuál es la capital de Haití? A, Los Cabos. B, Puerto Príncipe. C, Cabo Haitiano. La respuesta correcta es B, Puerto Príncipe. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? ¿Cuál es la capital de Costa Rica?
A. San José. B. Punta Arenas. C. Monteverde. La respuesta correcta es A. San José. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Siria? ¿Cuál es la capital de Siria? A. Damasco. B. Alepo. C. Palmira. La respuesta correcta es la A. Damasco. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Noruega? ¿Cuál es la capital de Noruega? A. Oslo. B. Tromsø. C. Halden. La respuesta correcta es la A. Oslo. ¿Cuál es la capital de Dinamarca? ¿Cuál es la capital de Dinamarca? A. Copenhague. B. Odense. C. Randers. La respuesta correcta es la A. Copenhague. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de El Salvador? ¿Cuál es la capital de El Salvador? A. San Salvador. B. Santa Ana. C. San Miguel. La respuesta correcta es la A. San Salvador. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de México? ¿Cuál es la capital de México? A. Ciudad de México. B. Tijuana. C. Guadalajara. La respuesta correcta es la A. Ciudad de México. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Panamá? ¿Cuál es la capital de Panamá? A. Ciudad de Panamá. B. Colón. C. El Canal de Panamá. La respuesta correcta es la A. Ciudad de Panamá. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de China? ¿Cuál es la capital de China? A. Beijing. B. Shanghái. C. Hong Kong. La respuesta correcta es la A. Beijing. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Japón? ¿Cuál es la capital de Japón? A. Tokio. B. Osaka. C. Kioto. La respuesta correcta es la A. Tokio. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Colombia? ¿Cuál es la capital de Colombia? A. Medellín. B. Bogotá. C. Cartagena. La respuesta correcta es la B. Bogotá. If you want to learn Spanish fast, I have a free cheat sheet with must know Spanish phrases. Click the link I'll have pinned to the comments and I'll send you your free cheat sheet. Let me know if you want me to make more videos like this. Thanks for watching and stay tuned for more.